No puedes permitirte un abogado. Mi padre se burló de mí en el tribunal. Estaba sola. Entonces el juez habló, ella no necesitará uno. Su abogado se quedó helado, Dios mío. ¿De verdad es ella? Mi padre empezó a temblar. No puedes pagar un abogado. La voz de mi padre cortó el aire de la sala como un viento helado de enero. No fue solo el volumen. Fue la intención. Buscaba humillar, recordarles a todos exactamente dónde creía el que yo estaba. Recuerdo cómo algunas personas en la galería se removieron en sus asientos. No por simpatía, no, sino por curiosidad. Los tribunales de pueblos pequeños tienen una forma de convertir el dolor en un entretenimiento silencioso. Yo estaba allí de pie, sola, con las manos firmes a los costados, aunque sentía el pecho hueco. La silla de mi abogado estaba vacía, a propósito. La jueza se ajustó las gafas, mirando el expediente que tenía delante. Luego me miró, no con lástima, sino con otra cosa. Algo mesurado. No lo necesitará. Por un momento, toda la sala se quedó en silencio. Al otro lado del pasillo, el abogado de mi padre, el señor Serrano, un hombre que había construido su reputación aplastando a gente como yo, se quedó congelado a mitad de una frase. Su mano flotaba sobre sus notas. Dios mío, susurró, apenas audible. ¿De verdad es ella? Y fue entonces cuando lo vi. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre, cómo se le tensaban los hombros, cómo su mano se aferraba al borde de la mesa como si eso pudiera sostenerlo. Por primera vez en mi vida, mi padre me tenía miedo. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que mi padre, Arturo Morales, era el tipo de hombre por el que la gente se ponía de pie cuando entraba en una habitación. En nuestro pueblo, Valle Verde, Nuevo México, su nombre tenía peso. Era dueño de la mitad de la zona comercial del centro y había servido 2 mandatos en la Junta del Condado. Al crecer, yo creía lo que todos los demás creían, que era fuerte, justo, un proveedor, y que yo debía estar agradecida. Fui la primogénita, nacida en 1963, justo cuando las cosas estaban cambiando en este país. Las mujeres empezaban a abrirse paso en espacios de los que habían sido excluidas durante generaciones. Pero no en la casa de mi padre. En su mundo, los hijos construían legados. Las hijas los apoyaban. Aprendí pronto a no discutir, no porque no pudiera, sino porque nunca importaba. Era una buena estudiante, callada, pero aguda. Los números tenían sentido para mí de una manera que la gente no lo tenía. Cuando me gradué de la preparatoria, mi orientador vocacional me llevó a un lado y me dijo, podrías llegar lejos, Elena, más lejos que la mayoría. Me aferré a esa frase como un secreto. Fui a la Universidad de Nuevo México con una beca parcial, trabajando de noche en un restaurante solo para cubrir lo que mi padre no pagaba. Él le decía a la gente que estaba apoyando mi educación, pero la verdad es que apenas notó que me había ido. La universidad fue la primera vez que sentí que podía respirar. Estudié finanzas al principio, luego me cambié a prederecho. Algo en ello se sentía correcto. La estructura, la lógica, la idea de que la verdad realmente podía importar en algún lugar. Y por un tiempo, así fue. Me gradué entre los mejores de mi clase. Incluso fui admitida en la Facultad de Derecho. Ese fue el momento en que todo cambió. Todavía recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina, con la carta de aceptación en las manos, tratando de mantener la voz firme. Me aceptaron, dije. En la Universidad de Texas en Austin. Mi madre sonrió suavemente desde el otro lado de la habitación. Siempre hacía eso, pequeñas sonrisas como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Mi padre no levantó la vista de inmediato. Estaba leyendo el periódico. Eso está fuera del estado, dijo finalmente. Sí, pero me ofrecieron. No vas a ir. No lo dijo en voz alta. No era necesario. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Puedo arreglármelas, dije con cuidado. Ayuda financiera, préstamos. Se te necesita aquí. Esas palabras tuvieron más peso que cualquier otra cosa que me hubiera dicho. Necesaria.
No deseada, no apoyada, necesaria. ¿Para qué exactamente? Nunca lo explicó del todo, pero lo entendí. Mi hermano menor, Daniel, acababa de empezar a trabajar con él. El negocio se estaba expandiendo. La salud de mi madre empezaba a decaer. Alguien tenía que mantener las cosas en orden. Y en la mente de mi padre, esa alguien era yo. Así que me quedé. Me dije a mí misma que era temporal. 1 año, tal vez 2. Ayudar, estabilizar las cosas, y luego volver. Eso es lo que creía. Eso es lo que necesitaba creer. Al principio, no se sintió como un sacrificio. Trabajaba en la oficina, organizando cuentas, revisando contratos, detectando errores que Daniel ni siquiera sabía que estaba cometiendo. Mi padre empezó a depender de mí más de lo que nunca admitió. Pero nunca me dio las gracias. Ni una sola vez. Y ciertamente nunca puso mi nombre en nada. Los años pasaron como suelen pasar cuando no estás prestando atención. Silenciosa, implacablemente. Mi madre enfermó más. Me convertí en su cuidadora principal. Citas con el médico, medicamentos, largas noches sentada junto a su cama cuando no podía dormir. Daniel se casó, tuvo hijos, compró una casa. Mi padre lo elogiaba sin cesar. Un buen hombre, decía, continuando el nombre de la familia. Y yo estaría allí mismo, sosteniendo una pila de informes financieros que demostraban que el negocio solo seguía en pie gracias a mí. Pero me quedé callada, porque eso es lo que siempre había hecho. La primera vez que me di cuenta de que me habían borrado fue sutil. Un cliente entró en la oficina con cara de confusión. Me dijeron que hablara con la persona que maneja nuestras cuentas, dijo. Esa sería yo, respondí. Él vaciló. Oh, dijo, pensé bueno, el señor Morales mencionó a su hijo. Forcé una sonrisa. Sí, dije. Daniel supervisa las operaciones. No era del todo falso, pero tampoco era la verdad. Para cuando mi madre falleció, yo tenía 52 años y no tenía nada que mostrar. Ni carrera, ni ahorros propios, ni reconocimiento, solo años de trabajo ligados a un nombre que no era el mío. La lectura del testamento tuvo lugar 3 meses después. Recuerdo estar sentada en esa misma sala de tribunal, aunque entonces se sentía diferente, más pequeña de alguna manera, más fría. El abogado habló en ese tono cuidadoso y mesurado que todos usan. Y cuando terminó, todo lo que creía entender sobre mi vida se derrumbó. Pero esta historia no empieza ahí. Empieza con un hombre de pie en un tribunal, riéndose de su propia hija. Seguro de que no le quedaba nada. Seguro de que seguía siendo la misma mujer callada que había pasado décadas de pie justo detrás de él. Él no sabía lo que yo había estado haciendo, para qué me había estado preparando, en qué me había convertido. Y mientras estaba allí de pie ese día, viendo cómo el miedo finalmente se instalaba en sus ojos, me di cuenta de algo que desearía haber entendido hace mucho tiempo. El silencio no significa debilidad. A veces, solo es paciencia. Cuando la gente ve un momento como esa escena en el tribunal, tiende a pensar que surgió de la nada, como algo repentino, un giro inesperado. Pero nada de ese día fue repentino. Se construyó en silencio, con paciencia, a lo largo de los años. La mayoría de la gente nunca se dio cuenta. Después de que mi madre falleció, la casa se sentía diferente. No exactamente más silenciosa, mi padre nunca había sido un hombre ruidoso, a menos que quisiera ser escuchado. Pero sí más vacía, como si algo esencial hubiera sido removido y nada hubiera ocupado su lugar. Me quedé, por supuesto. No tenía a dónde más ir. Y, si soy sincera, todavía no sabía cómo irme. El duelo tiene una forma de mantenerte quieta. Se envuelve en tu rutina, hace que incluso la idea del cambio se sienta agotadora. Así que hice lo que siempre había hecho, seguí trabajando. La oficina no se detuvo. Las facturas seguían llegando. Los contratos seguían necesitando revisión. Los clientes seguían esperando respuestas. Daniel aparecía cada vez menos. Los niños tienen actividades, decía. ¿Entiendes? Y yo lo entendía.
Siempre lo entendía. Así que volví a llenar los vacíos. Fue aproximadamente un mes después del funeral cuando noté algo extraño. Un conjunto de estados financieros no cuadraba. Al principio, pensé que era un simple error administrativo. Eso no habría sido inusual. Daniel nunca había prestado mucha atención a los detalles. Pero cuanto más miraba, menos sentido tenía. Se estaban moviendo fondos entre cuentas de maneras que no seguían ningún patrón lógico. Los gastos se registraban 2 veces. Algunos pagos no se registraban en absoluto. Recuerdo estar sentada allí, tarde una noche, con las luces de la oficina tenues, los papeles extendidos frente a mí, sintiendo algo que no había sentido en años. No miedo, no tristeza, sino claridad. Se lo llevé a mi padre a la mañana siguiente. Estaba en su escritorio, leyendo como de costumbre. Creo que hay un problema con las cuentas, dije, manteniendo un tono uniforme. No levantó la vista. Daniel se encarga de eso. Lo sé, dije. Por eso estoy preocupada. Eso captó su atención. Bajó el periódico lentamente, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Qué estás insinuando? Nada, dije. Solo digo que algo no cuadra. Deberíamos revisarlo juntos. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, escucharía. Que vería lo que yo había visto. Que por una vez mi voz podría tener peso. Pero luego se reclinó en su silla, doblando el periódico cuidadosamente. Estás exagerando, dijo. Y así, sin más, el asunto quedó zanjado. Ojalá pudiera decirles que ese fue el momento en que todo cambió. Que me levanté, exigí ser escuchada, me negué a ser ignorada. Pero no lo hice. Todavía no. Porque la verdad es que, cuando has pasado décadas siendo ignorada, empiezas a cuestionar tus propios instintos. Empiezas a preguntarte si tal vez estás exagerando. Tal vez estás equivocada. Así que, en la superficie, lo dejé pasar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Esa noche no pude dormir. Seguía repasando los números en mi cabeza, las inconsistencias, los patrones. Y entonces algo más surgió, algo en lo que no me había permitido pensar en mucho tiempo. La Facultad de Derecho. Me levanté de la cama alrededor de las 2 de la mañana y fui a la sala de estar. La casa crujía como lo hacen las casas viejas, como si estuviera recordando algo. Me senté en el pequeño escritorio cerca de la ventana, el que usaba para ayudar a mi madre con su papeleo, y abrí mi portátil. Me tomó unos minutos encontrar lo que buscaba. Viejos registros, requisitos de la barra de abogados, educación continua. Ni siquiera sabía si todavía era posible. A los 55 años, la mayoría de la gente piensa en la jubilación, no en empezar de nuevo. Pero seguí leyendo, y cuanto más leía, más regresaba algo familiar. Esa misma certeza silenciosa que había sentido todos esos años atrás, antes de renunciar a ella. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No se la conté a nadie. Ni a mi padre, ni a Daniel. No tenía sentido. No lo habrían entendido. Y por una vez, no necesitaba que lo hicieran. Empecé poco a poco. Cursos en línea al principio, material de repaso, actualizaciones legales. Trabajaba durante el día como siempre, y luego estudiaba por la noche. Al principio fue agotador. Mi mente no era tan rápida como antes. Tenía que releer las cosas, tomar notas con más cuidado. Pero sucedió algo interesante. Después de unas semanas, empezó a volver. No solo el conocimiento, sino la forma de pensar. La forma en que los problemas legales se desenvuelven paso a paso, detalle por detalle. Era como un idioma que no había hablado en años y que de repente regresaba. Por esa época, contacté a alguien con quien no había hablado en casi 3 décadas, el profesor Álvaro Castillo. Había sido uno de mis instructores durante mi breve tiempo en la Facultad de Derecho. Un hombre justo, callado, observador, el tipo de persona que veía cosas que otros pasaban por alto. No esperaba que me recordara, pero lo hizo. Elena Morales, dijo por teléfono, su voz más vieja pero aún firme.
Fuiste una de mis mejores estudiantes. No supe qué decir a eso, así que le conté la verdad, o al menos parte de ella. Nos reunimos para tomar un café unos días después. Él escuchó más de lo que habló. Eso no había cambiado. Le expliqué lo que había encontrado en los registros financieros. Las inconsistencias, la forma en que había sido desestimado. Asintió lentamente. «¿Y quieres saber si te lo estás imaginando?», dijo. Dudé. Sí. Tomó un sorbo de su café y luego dejó la taza con cuidado. No, dijo. No te lo estás imaginando. Ese fue el momento en que todo comenzó de verdad. No el tribunal, no la confrontación, sino esa confirmación silenciosa de que no estaba equivocada, de que lo que veía importaba. El profesor Castillo no ofreció consejos dramáticos. No me dijo que derribara a nadie ni que iniciara una batalla legal. En cambio, dijo algo simple. Si crees que algo está mal, me dijo, documenta todo. Con cuidado, a fondo, con paciencia. La verdad tiene una forma de revelarse si le das tiempo. Así que eso fue lo que hice. Empecé a guardar registros, copias de documentos, correos electrónicos, estados financieros, cualquier cosa que pareciera mínimamente fuera de lugar. No confronté a nadie. No levanté la voz. Simplemente observé. Las semanas se convirtieron en meses. Los patrones se hicieron más claros. Y cuanto más profundizaba, más difícil se hacía ignorarlo. Daniel no era solo descuidado. Y mi padre no era ignorante. Esa revelación no llegó de golpe. Se asentó lentamente, como el polvo, hasta que finalmente lo cubrió todo. Y fue entonces cuando entendí algo que había pasado la mayor parte de mi vida evitando. Esto no se trataba solo de ser ignorada. No se trataba solo de dinámicas familiares. Esto era algo completamente diferente. Algo que no se arreglaría solo. Algo que, tarde o temprano, tendría que ser enfrentado. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba lista. Hay un momento, silencioso, casi insignificante, en el que te das cuenta de algo que no puedes dejar de ver. Para mí, llegó un martes por la tarde. Nada especial en el día. El tipo de cielo gris de Nuevo México que cuelga bajo y hace que todo parezca más pequeño. Estaba en mi escritorio revisando una serie de transferencias de propiedad vinculadas a uno de nuestros edificios comerciales más antiguos del centro. A primera vista, todo parecía rutinario, pero entonces vi mi nombre, o más bien, su ausencia. La propiedad en cuestión era una que yo había gestionado personalmente durante casi 15 años. Me encargaba de los inquilinos, negociaba los contratos de arrendamiento, resolvía disputas, cada detalle. Pero según el documento que tenía delante, había sido transferida por completo a nombre de Daniel. No recientemente, sino meses atrás. Firmada, archivada, finalizada. Me quedé sentada mucho tiempo mirando esa página. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien. Esa noche, esperé a que mi padre estuviera solo en la sala de estar. Se sentó en su sillón de siempre, con la televisión a bajo volumen y un vaso de bourbon en la mesita. Me quedé en el umbral un momento antes de hablar. ¿Cuándo ibas a decírmelo? No levantó la vista. ¿Sobre qué? Entré lentamente, colocando el documento sobre la mesa frente a él. ¿Esto? Lo miró brevemente y luego se reclinó. Esos son negocios, dijo. ¿Negocios? Una palabra tan simple, tan fácil para esconderse detrás. Yo gestioné esa propiedad, dije, manteniendo la voz firme, durante años. Y se te compensó, replicó. Ese no es el punto. Finalmente me miró, su expresión sin cambios. Es exactamente el punto. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No ira, todavía no. Algo más profundo. La transferiste sin decírmelo, dije. No necesito consultarte sobre decisiones familiares. ¿Familiares? Esa palabra de nuevo, usada cuando era conveniente, ignorada cuando no lo era. Respiré lentamente. ¿Fue realmente una decisión familiar?
Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Qué estás insinuando ahora? Sostuve su mirada. Estoy preguntando si Daniel sabe lo que está haciendo. Silencio. Solo por un momento. Pero fue suficiente. Esa fue la primera grieta. Siempre has tenido un problema para confiar en tu hermano, dijo finalmente mi padre. No se trata de eso. No, dijo. Se trata de que te estás extralimitando. Extralimitando. Después de todo. Miré el documento de nuevo, luego a él. Hay discrepancias, dije en voz baja. En varias cuentas. Transferencias que no tienen sentido. Pagos que faltan. No respondió de inmediato. En cambio, alcanzó su vaso y tomó un sorbo lento. Luego lo dejó. Con cuidado. Tienes que dejar de escarbar, dijo. Ahí estaba. No una negación, no confusión. Una advertencia. Lo sentí entonces. Clarísimo. Esto no era un malentendido. No era descuido. Era intencional. No estoy tratando de causar problemas, dije. Entonces deja de crearlos. Estoy tratando de entender. No, interrumpió, su voz más aguda ahora. Estás tratando de meterte donde no te corresponde. Donde no me corresponde. En un negocio que había ayudado a construir. En una familia que había pasado mi vida apoyando. Asentí lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí algo importante en ese momento. No habría una resolución aquí. No en privado, no en silencio. Recogí el documento y me di la vuelta hacia la puerta. Elena. Me detuve, pero no me giré. Ten cuidado, dijo. No respondí. No era necesario. Esa noche no dormí nada. Pero esta vez no era la confusión lo que me mantenía despierta. Era la claridad. A la mañana siguiente hice una llamada. El profesor Castillo no pareció sorprendido. Cuéntamelo todo, dijo. Así que lo hice. Cada detalle, cada inconsistencia, cada conversación. Escuchó como antes, pacientemente. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Luego dijo algo que lo cambió todo. Necesitas protegerte. Me recliné en mi silla. ¿Qué significa eso? Significa, dijo con cuidado, que si lo que describes es exacto, esto podría volverse legal. ¿Legal? La palabra se sentía diferente ahora. Más pesada, más real. No tengo abogado, dije. Puede que no necesites uno, replicó. Todavía no. Esa frase se quedó conmigo. Durante las siguientes semanas, las cosas escalaron silenciosamente. Los documentos se volvieron más difíciles de acceder. Las cuentas que usaba regularmente de repente estaban restringidas. Daniel dejó de devolver mis llamadas. Y entonces llegó la carta. Llegó por correo certificado, dirigida a mí. Formal, fría. La abrí en la mesa de la cocina. La leí una vez. Luego otra vez. Era una notificación del abogado de mi padre. Se me estaba removiendo de toda participación operativa en el negocio. Con efecto inmediato. Recuerdo estar sentada allí, con el papel en las manos, sintiendo algo que no esperaba. No sorpresa, ni siquiera ira. Alivio. Porque ahora todo estaba claro. No solo me estaban excluyendo. Se estaban preparando para algo. Y, por primera vez, yo también. La fecha del juicio se fijó 2 meses después. Un asunto civil, en papel. Pero yo sabía que era más que eso. No se trataba solo de negocios o propiedades. Se trataba de control, de reescribir el pasado, de decidir quién importaba y quién no. Y mientras estaba de pie en esa sala de tribunal, escuchando a mi padre reír, oyéndole decir esas palabras, no puedes pagar un abogado, me di cuenta de algo. Él todavía pensaba que yo era la misma persona. La mujer que se quedaba callada, que aceptaba las cosas,
que daba un paso atrás. No tenía idea de que yo ya había dado un paso adelante. Para cuando se fijó la fecha del juicio, yo ya había aceptado algo que la mayoría de la gente pasa años resistiendo: esto no se iba a arreglar solo. No habría una conversación tranquila que de repente lo arreglara todo. Ni una disculpa tardía, ni una revelación por su parte de que yo había estado allí todo el tiempo, manteniendo las cosas unidas. Ese tipo de final pertenece a las historias que la gente se cuenta a sí misma cuando no está lista para enfrentar la verdad. Yo estaba lista. Lo primero que hice fue simplificar mi vida. No de manera dramática, no de una forma que nadie más notara, sino silenciosamente. Cerré cuentas que estaban vinculadas al negocio, moví los pocos ahorros que tenía a un banco separado, recorté gastos donde pude. No se trataba de miedo. Se trataba de independencia. Por primera vez en décadas, necesitaba valerme por mí misma. El profesor Castillo se convirtió en mi ancla durante ese tiempo. No nos reuníamos a menudo, tal vez una vez cada 2 semanas, pero cada conversación importaba. Nunca me dijo qué hacer. Hacía preguntas cuidadosas, del tipo que me obligaban a pensar con claridad. ¿Por qué crees que están haciendo esto? Preguntó durante una de nuestras reuniones. Hice una pausa. Control, dije. Asintió levemente. ¿Y qué creen ellos de ti? No dudé. Que no voy a luchar. Esa era la suposición sobre la que se construía todo lo demás. Así que les permití mantenerla. No discutí cuando me sacaron de la oficina. No exigí acceso. No hice llamadas ni envié correos electrónicos pidiendo explicaciones. Desde fuera, probablemente parecía que me había rendido. Pero por dentro, todo había cambiado. Mis días se estructuraron de una manera que no lo habían estado en años. Las mañanas eran para la investigación. Las tardes para organizar documentos. Las noches para el estudio. Repasé todo lo que había recopilado: registros financieros, transferencias de propiedad, correspondencia por correo electrónico. Cada trozo de papel contaba una historia. Individualmente, podían ser desestimados. Un error aquí, una falta de comunicación allá. Pero juntos, formaban un patrón. Y los patrones son difíciles de ignorar. Aprendí a ver esos patrones con más claridad, a presentarlos, a construir algo a partir de ellos. No se trataba solo de lo que había sucedido. Se trataba de demostrarlo. Esa distinción importa, especialmente en un tribunal. Hubo noches en las que me sentí abrumada. Cuando me sentaba en mi escritorio, rodeada de documentos, y me preguntaba si había esperado demasiado, si había dejado escapar demasiado, si simplemente estaba en desventaja. Esas eran las noches en las que oía la voz del profesor Castillo en mi cabeza. La verdad no tiene prisa, había dicho una vez. ¿Espera? Así que seguí adelante. Unas 3 semanas antes de la audiencia, sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Señorita Morales? Preguntó la voz al otro lado. Sí. Soy Margarita Campos. Trabajé con su empresa, principalmente en contabilidad. Al principio no reconocí el nombre, pero luego continuó. Ya no trabajo allí. Eso captó mi atención. Nos reunimos 2 días después en una pequeña cafetería a las afueras del pueblo. Parecía nerviosa. No asustada, sino cautelosa. No estoy aquí para involucrarme, dijo antes de que pudiera decir nada. Lo entiendo, respondí. Me estudió por un momento, como si estuviera tratando de decidir algo. Luego metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Guardé copias, dijo. No la abrí de inmediato. Solo la miré a ella. ¿Por qué? Dudó, y luego esbozó una pequeña y cansada sonrisa. Porque algo no se sentía bien. Eso fue todo lo que dijo. Pero fue suficiente. Cuando abrí la carpeta más tarde esa noche, todo cambió. Los registros eran detallados, precisos, claros de una manera que los míos no lo habían sido. Transferencias que habían sido ocultadas,
cuentas que habían sido movidas, firmas que no coincidían, y lo más importante, una cronología. Mostraba exactamente cuando las cosas comenzaron a cambiar, exactamente cómo se había hecho y exactamente quién había estado involucrado. Me quedé sentada mucho tiempo después de revisarlo todo. No porque no lo entendiera, sino porque sí lo hacía. Ya no había incertidumbre, ni duda. Esto no era negligencia. Era intencional. A la mañana siguiente, llamé al profesor Castillo. Tenía razón, dije simplemente. No preguntó a qué me refería. No era necesario. ¿Qué harás?, preguntó. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado por una vez. Brillante. Terminaré lo que empecé. Hubo una pausa. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Entonces asegúrate de hacerlo con dignidad. ¿Dignidad? Esa palabra se quedó conmigo. Porque esto no se trataba de venganza en el sentido en que la gente suele pensar. No se trataba de ira o castigo. Se trataba de la verdad. Y la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser vista. En los días previos a la audiencia, preparé todo con cuidado. Organizado, claro. No ensayé discursos. No imaginé confrontaciones. Me centré en los hechos, porque los hechos no vacilan. La noche antes de la fecha del juicio, me senté en la mesa de mi cocina por última vez. Todos los documentos extendidos frente a mí, todo lo que había reunido, todo lo que había reconstruido. No estaba nerviosa. No de la forma que esperaba. Me sentía tranquila, no porque supiera lo que pasaría, sino porque sabía que había hecho todo lo que podía. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, confiaba en mí misma. Y a la mañana siguiente, entré a esa sala de tribunal sola. No porque no tuviera a nadie, sino porque ya no necesitaba a nadie que hablara por mí. Había estado en ese juzgado antes, pero esa mañana se sentía diferente. Quizás era porque ya no entraba como alguien que intentaba mantener la paz. Quizás era porque finalmente había dejado de esperar que mi padre eligiera la decencia por encima del orgullo. O quizás era porque, por primera vez en mi vida, entendía que el miedo y la calma pueden vivir en el mismo cuerpo a la vez. Tenía las manos frías cuando pasé por el detector de metales. Mi bolso se sentía más pesado de lo que debería, lleno de carpetas cuidadosamente etiquetadas, blocs de notas legales y gafas para leer que tenía que recordarme constantemente no perder. El oficial de la entrada asintió cortésmente. Le devolví el saludo. Todo parecía ordinario. Esa era la parte extraña. La luz fluorescente seguía zumbando en el techo. El suelo de baldosas todavía necesitaba ser pulido. Una máquina expendedora zumbaba en el pasillo cerca de la oficina del secretario. Dos hombres discutían en voz baja sobre una disputa de linderos. Una mujer con una chaqueta de punto azul marino sostenía un pañuelo en una mano y un sobremanila en la otra. La vida seguía su curso a mi alrededor. Y sin embargo, para mí, ese día dividiría todo en un antes y un después. Mi padre ya estaba dentro cuando entré a la sala. Se sentaba en la mesa con Daniel a su izquierda y el señor Serrano a su derecha, con el aspecto que siempre tenía cuando esperaba que el mundo se doblegara a su favor. Traje oscuro, corbata plateada, la barbilla ligeramente levantada. Daniel no me miraba a los ojos. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. Un hombre que cree que tiene la razón generalmente te mira de frente. Un hombre que sabe que está pisando terreno podrido tiende a estudiar la mesa. Tomé mi asiento, sola. El señor Serrano me miró de reojo y pude ver la leve sonrisita en la comisura de sus labios. Tenía la expresión de un hombre que ya había escrito el final. Entonces mi padre se reclinó lo suficiente como para que yo pudiera oírlo. No puedes pagar un abogado. Lo dijo casualmente, como si no fuera más importante que comentar sobre el clima. Pero quería que se oyera. Y se oyó. Algunas cabezas se giraron. Alguien en la galería se movió. El señor Serrano soltó un pequeño suspiro indulgente, como si le hubiera dicho a mi padre que no dijera tal cosa, aunque no porque fuera cruel, sino porque era innecesario. Miré a mi padre y no dije nada. La antigua yo habría bajado la mirada.
La antigua yo se habría tragado el insulto y luego habría pasado horas preguntándose por qué todavía dolía. Pero algo había cambiado en mí durante esos meses de estudio, de organización, de finalmente confiar en la voz silenciosa que había ignorado durante demasiado tiempo. Así que simplemente le sostuve la mirada y esperé. Cuando entró la jueza, todos se pusieron de pie. La jueza Miriam Sandoval rondaba los 70 años, con el pelo corto y gris y una forma de mirar a la gente que hacía que las excusas parecieran muy pequeñas. Había oído hablar de ella durante años. En pueblos como el nuestro, ciertos nombres viajan por delante de las personas que los llevan. Tenía fama de ser paciente y de no dejarse impresionar fácilmente. Esa mañana, estaba agradecida por ambas cosas. Nos sentamos. Los papeles crujieron. El secretario leyó el asunto, una disputa sobre activos comerciales, responsabilidades fiduciarias y asignaciones de propiedad relacionadas con Morales Holdings. Oírlo leer en voz alta de esa manera lo hacía sonar ordenado. No era ordenado. Eran 20 años de trabajo no remunerado, papeleo enterrado, transferencias manipuladas e historia familiar disfrazada de lenguaje legal. El señor Serrano se levantó primero. Tenía una de esas voces que los abogados cultivan cuando quieren sonar a la vez seguros y razonables. Habló de eficiencia, continuidad, necesidad operativa. Me describió como alguien que había estado periféricamente involucrada en apoyo administrativo, pero que no tenía ningún interés formal de propiedad en las entidades en disputa. Periféricamente involucrada. Casi sonreí. Yo había mantenido sus libros en orden, corregido sus errores, gestionado sus propiedades, negociado con sus inquilinos, corregido sus contratos y, en más de una ocasión, los había salvado de costosos errores que ni siquiera sabían que estaban cometiendo. Periféricamente involucrada. Hay mentiras tan completas que se vuelven casi elegantes. El señor Serrano continuó, construyendo su pequeña y ordenada versión de mi vida, mientras mi padre se sentaba a su lado, con las manos cruzadas, tan tranquilo como si estuviera asistiendo a una reunión de la junta directiva. Entonces la jueza se dirigió a mí. Señorita Morales, dijo, ¿tiene representación hoy? No, su señoría. Antes de que el señor Serrano pudiera siquiera moverse, mi padre soltó un leve resoplido de satisfacción. Entonces la jueza Sandoval miró los documentos que tenía delante, me miró de nuevo y dijo con esa voz firme y tranquila. No lo necesitará. La sala cambió. No de forma ruidosa, no dramáticamente, pero de forma inconfundible. El señor Serrano dejó de moverse. Su mano, que había estado alcanzando una prueba con una pestaña amarilla, se congeló a medio camino. Me miró entonces, no con diversión, no con desdén, sino con reconocimiento. Un reconocimiento real. Dios mío, dijo en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que los más cercanos lo oyeran. ¿De verdad es ella? Supe lo que había visto. No mi cara exactamente. Mi escrito. La estructura, la claridad, las citas, la organización de las pruebas. La vieja disciplina volviendo a la vista de todos. Años antes de dejar la facultad de Derecho, había competido en defensa de apelaciones, en silencio, con éxito. Mi nombre había circulado en lugares que mi padre nunca notó, porque nunca se había molestado en mirar más allá de su propio reflejo. Hombres como el señor Serrano sí recordaban esas cosas. No siempre a la persona, sino la calidad del trabajo. Y la calidad del trabajo deja una firma. Mi padre se giró hacia él. ¿Qué significa eso? Susurró con dureza. El señor Serrano no respondió. Ese fue el momento en que vi cómo la confianza de mi padre comenzaba a resquebrajarse. No porque de repente lo entendiera todo, sino porque alguien en quien confiaba sí lo hacía. La jueza Sandoval me invitó a proceder. Me puse de pie, abrí mi carpeta y me ajusté las gafas. Mi voz, cuando salió, me sorprendió incluso a mí. ¿Estaba tranquila? No teatral, no temblorosa, simplemente clara. Su señoría, me gustaría comenzar con la prueba B, el historial de transferencias relacionado con el edificio Jefferson, seguido por los resúmenes contables en las pruebas de ALH. El señor Serrano objetó casi de inmediato, argumentando la relevancia. Estaba preparada para eso.
Respondí punto por punto: cronología, conexión, patrón de transferencia, inconsistencias internas, falta de divulgaciones, anomalías en las firmas. La jueza lo desestimó. Luego seguí adelante. Guía al tribunal a través de fechas, números de cuenta, registros de propiedad, correos electrónicos internos y discrepancias en los libros contables, con la paciencia de alguien que había vivido dentro de esos hechos el tiempo suficiente para saber que se mantendrían firmes. No especulé. No acusé más de lo que podía probar. Simplemente coloqué cada piedra donde correspondía, y poco a poco, la forma de la verdad emergió. Daniel se movía constantemente en su asiento. Mi padre dejó de mirarme por completo. El señor Serrano intentó 3 objeciones más, perdió las 3. Luego llegaron los registros de Margarita Campos. Esos lo cambiaron todo, porque hasta entonces, la defensa aún podía pretender que esto era una cuestión de interpretación. Una cuestión de perspectiva. Pero la cronología de Margarita conectaba las transferencias internas con los registros contables externos de una manera que no dejaba lugar a la confusión. La jueza estudió los documentos durante un largo momento. Luego miró a mi padre. Señor Morales, dijo, ¿estaba usted al tanto de estas transferencias en el momento en que se realizaron? Abrió la boca. No salió nada. Esa fue la primera vez que lo vi sin palabras. No enojado, no autoritario, no despectivo. Sin palabras. Buscó un vaso de agua que no estaba allí. Su mano tembló, solo un poco, pero yo lo vi, y también todos los demás. Por todos los años que había estado a su sombra, por todas las décadas en que había confundido mi silencio con debilidad, todo se redujo a ese pequeño gesto humano, una mano temblorosa. La jueza Sandoval volvió al expediente. El señor Serrano se sentó lentamente, como si algún soporte invisible hubiera sido retirado de la sala. Y yo entendí, de pie allí con mis papeles y mi voz firme y todo el peso enterrado de mi vida finalmente tomando forma a la luz del día, que este era el momento en que mi padre dejó de ver a la hija que podía desestimar y comenzó a ver a la testigo que no podía controlar. Una vez que la verdad se dice claramente, a la gente le gusta imaginar que la sala estalla. Las voces se elevan, los rostros se descomponen, alguien confiesa, alguien se va furioso. Pero no fue así como sucedió. En la vida real, especialmente en un tribunal, la verdad a menudo llega en silencio. Se asienta sobre las personas en capas, obligando a cada una a decidir cuánto tiempo pueden seguir fingiendo no sentir su peso. Eso fue lo que pasó esa mañana. Después de que la jueza Sandoval revisara la prueba, pidió un breve receso. El alguacil lo anunció y todos se pusieron de pie. Las sillas chirriaron, los papeles se movieron, un murmullo recorrió la galería como una brisa entre hojas secas. Mi padre permaneció sentado un momento antes de levantarse lentamente. Daniel se inclinó hacia él, diciendo algo que no pude oír. Mi padre le respondió bruscamente en voz baja, y Daniel se apartó como un niño regañado, aunque ya pasaba de los 50. El señor Serrano recogió sus notas, pero ya no había confianza en sus movimientos. Parecía un hombre tratando de reparar un tejado en medio de una tormenta, sabiendo perfectamente que las vigas de abajo ya estaban podridas. Yo me quedé donde estaba. No quería café. No quería aire. No quería la simpatía de extraños que habían pasado la primera mitad de la audiencia preguntándose si yo era una tonta. Simplemente me senté, crucé las manos en mi regazo y dejé que el silencio llegara. Mi corazón latía con fuerza ahora que la parte de hablar había terminado. Hay algo extraño en la adrenalina a mi edad. Cuando era más joven, se sentía como fuego. Ese día, se sentía más como una vibración, fina y constante, moviéndose a través de mis huesos. La jueza Sandoval aún no había dictado sentencia. Sabía que no debía celebrar demasiado pronto. Los hechos importan en el tribunal, sí, pero el procedimiento también importa. El encuadre importa. El tiempo importa. Un argumento sólido no garantiza un resultado final. Aún así, sabía que el aire había cambiado, y ellos también. Durante el receso, vi a Daniel mirándome. Mirándome de verdad por primera vez en años. No había calidez en su mirada, pero tampoco desprecio. Era algo más triste que eso, reconocimiento. No de quién había sido,
sino de quién había sido siempre, y lo que le había costado a él fingir lo contrario. Empezó a caminar hacia mí, pero se detuvo cuando mi padre dijo su nombre bruscamente desde el otro lado del pasillo. Daniel se dio la vuelta y lo siguió. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Algunas personas maduran. Otras simplemente siguen siendo obedientes. Cuando se reanudó la audiencia, el tono del señor Serrano había cambiado por completo. La suave certeza se había ido. En su lugar había cautela. Intentó replantear las transferencias como decisiones administrativas tomadas bajo presión. Sugirió que mi padre había confiado demasiado en Daniel. Insinuó que podría haber habido confusión en lugar de mala conducta. Confusión. Esa fue la palabra a la que recurrió cuando la versión anterior de los hechos se derrumbó. La jueza Sandoval escuchó, pero su rostro no reveló nada. Luego hizo una pregunta que lo atravesó todo. ¿Se le informó alguna vez a la señorita Morales, dijo, que los activos que ella gestionaba estaban siendo reasignados, a pesar de su largo historial operativo y su supervisión documentada? Nadie respondió de inmediato porque no había una buena respuesta. El señor Serrano miró a mi padre. Mi padre miró al frente. Daniel bajó la vista. Finalmente, el señor Serrano dijo: No formalmente, su señoría. No formalmente. Otra mentira elegante, como si el problema fuera de etiqueta en lugar de traición. Se me permitió una breve respuesta. Me puse de pie de nuevo, aunque más lentamente esta vez, y dije: Su señoría, no fui informada formal, informal, privada, pública o éticamente. Hubo algunos sonidos ahogados en la galería, nada fuerte, solo la reacción silenciosa de la gente al oír un lenguaje claro después de tanto pulido legal. La jueza Sandoval asintió levemente. Me senté de nuevo, y por primera vez ese día, sentí algo parecido a la paz. No victoria, paz. Porque sin importar lo que viniera después, la verdad había entrado en el registro, a la vista de todos. No volvería a ser enterrada. El fallo llegó esa tarde. La jueza Sandoval determinó que las transferencias y la remoción de responsabilidades se habían llevado a cabo sin la debida divulgación, sin una transparencia fiduciaria adecuada y en circunstancias que planteaban serias preocupaciones sobre mala conducta interna. Ordenó una congelación inmediata de varios activos en disputa, una revisión contable forense formal y la restauración temporal de mi acceso a los registros relevantes para el caso. También declaró, en un lenguaje lo suficientemente tranquilo como para ser devastador, que mi papel en la empresa había sido sustantivo, de larga data y materialmente significativo, a pesar de los repetidos intentos de minimizarlo. Materialmente significativo. Había esperado 30 años para escuchar a alguien en una posición de autoridad describir mi trabajo honestamente. No lloré. No allí. Pero algo dentro de mí se aflojó, como un nudo que había estado apretado durante décadas y que finalmente comenzaba a ceder. Mi padre miraba al frente mientras se leía el fallo, su rostro sin color. Daniel parecía enfermo. El señor Serrano tomaba notas, aunque por su expresión pude deducir que ya estaba pensando más allá del caso, en el control de daños, en la reputación, en el muy americano negocio de sobrevivir a la desgracia con un traje planchado. Cuando todo terminó, el alguacil nos despidió. Ese debería haber sido el final del momento, pero mi padre se levantó bruscamente y se giró hacia mí. ¿Estás orgullosa de ti misma?, preguntó. Su voz no era fuerte. Eso lo hizo peor. Porque escuché lo que había debajo, no remordimiento, no reflexión. Humillación. No estaba herido por lo que había hecho. Estaba herido por haber sido visto. Lo miré durante un largo momento antes de responder. No, dije. Estoy triste de que haya tenido que llegar a esto. Apretó la mandíbula. Hiciste un espectáculo de esta familia. Casi me reí entonces, no por crueldad, sino por pura incredulidad. ¿Familia? Esa palabra de nuevo, sacada a relucir solo cuando necesitaba un escudo. Eso lo hiciste tú mismo, dije en voz baja. Daniel se interpuso entre nosotros, no bloqueando físicamente nada, solo flotando como lo hacen los hombres cuando temen que el conflicto se vuelva lo suficientemente visible como para tener que elegir un bando. Por una vez, no se lo puse fácil.
recogí mis carpetas, me di la vuelta y salí. Afuera, el aire era frío y limpio. El final del otoño en Nuevo México tiene una forma de decir la verdad sobre las cosas. Los árboles desnudos, el cielo abierto, nada oculto por flores o calor. Me quedé en los escalones del juzgado por un largo minuto, solo respirando. El profesor Castillo esperaba cerca de la acera con el abrigo abrochado hasta el cuello. No había entrado a la audiencia. Dijo más tarde que confiaba en que ya no necesitaba a nadie que me cuidara. Tenía razón. Bueno, preguntó. Le di la versión breve. Escuchó y luego sonrió, no ampliamente, solo lo suficiente para mostrar que entendía lo que el día realmente significaba. ¿Y cómo te sientes?, preguntó. Pensé en eso. ¿Más ligera?, dije. Luego, después de una pausa, y cansada. Se rió suavemente. Eso suena correcto. Caminamos hasta la cafetería de la esquina y nos sentamos junto a la ventana con 2 tazas de café que se enfriaron mientras yo hablaba. No sobre el fallo, no al principio. Sobre mi madre, sobre la oficina, sobre los años en que había confundido la resistencia con el deber. En algún momento, dije que pensaba que ganar se sentiría mejor. El profesor Castillo revolvió su café y dijo: La justicia rara vez se siente triunfante para la gente decente. Usualmente se siente costosa. También tenía razón en eso. Porque incluso mientras el alivio se instalaba, otra verdad surgía a su lado: no había querido que mi padre fuera destruido. Había querido que fuera honesto. Y hay una diferencia. Durante las siguientes semanas, las consecuencias se desarrollaron exactamente como lo hacen en un pequeño pueblo. Silenciosamente al principio, luego de repente. Los clientes comenzaron a hacer preguntas. Un banco retrasó la financiación de uno de los proyectos de Daniel pendiente de la revisión. 2 inquilinos de toda la vida solicitaron documentación directa sobre la propiedad y la autoridad de gestión. La gente que antes sonreía demasiado rápido a mi padre en los restaurantes ahora parecía fascinada por los menús cuando él entraba. La reputación es frágil a cualquier edad, pero en la vejez, cuando gran parte de la identidad de una persona descansa en lo que ha construido públicamente, incluso las pequeñas fracturas se sienten sísmicas. Daniel me llamó una vez durante ese periodo. Dejé que sonara y luego contesté al 4º timbrazo. No se disculpó. No directamente. En cambio, dijo: No tenías que llegar tan lejos. Miré por la ventana de la cocina al arce desnudo en el patio y dije: Tú tampoco. Se quedó en silencio. Luego dijo con una voz que apenas reconocí: No pensé que alguna vez se volvería contra mí también. Esa frase se quedó conmigo después de colgar. Porque ahí estaba, la verdadera herencia que mi padre había transmitido. No disciplina, no liderazgo, no legado. Miedo. Y el miedo siempre exige un sacrificio. Esta vez, simplemente se quedó sin hijas de las que alimentarse. En los meses que siguieron, la vida no se volvió de repente más fácil. Eso es algo que la gente no siempre dice en voz alta. Les gustan los finales ordenados, las victorias claras, la sensación de que una vez que se dice la verdad, todo encaja en su lugar. Pero la vida real, especialmente en la vejez, no funciona así. Se asienta lentamente. La revisión forense llevó tiempo. Las semanas se convirtieron en meses. Y aunque los hallazgos continuaron respaldando lo que yo había presentado, todavía había procedimientos, ajustes y pasos legales que debían seguirse. La decisión del tribunal me dio acceso de nuevo, acceso a los registros, a las operaciones, a la verdad tal como siempre había existido detrás de puertas cerradas. Pero no volví corriendo al negocio como algunos esperaban. Volví con cuidado, deliberadamente. La oficina se sentía más pequeña de lo que recordaba. No físicamente, sino en significado. Durante tantos años, había sido mi mundo entero, el lugar donde había vertido mi tiempo, mi energía, mi identidad. Ahora, sentada en ese mismo escritorio, mirando los mismos archivadores, la misma alfombra gastada, el mismo reloj de pared que hacía tic-tac, lo veía de manera diferente. No era mi vida. Era solo una parte de ella.
Y esa revelación trajo una especie de paz que no había esperado. Daniel me evitó al principio. Cuando nos cruzábamos, era breve, profesional, cuidadoso. Se habían ido las suposiciones fáciles, los descartes silenciosos. En su lugar había distancia, no hostil, sino incierta. Mi padre no vino a la oficina en absoluto. No durante semanas. Luego, una mañana, sin previo aviso, entró. Yo estaba en mi escritorio revisando un contrato de arrendamiento cuando sentí el cambio en la habitación. Esa misma vieja presencia, a la que había pasado la mayor parte de mi vida respondiendo sin siquiera pensar. Levanté la vista. Él estaba allí, con el abrigo todavía puesto, el sombrero en las manos. Por un momento, ninguno de los dos habló. El tiempo hace algo extraño a las personas. No siempre las ablanda, pero revela cosas que ya no pueden ocultar. Parecía más viejo, no solo en años, sino en peso. No esperaba que volvieras aquí, dijo. Su voz era más baja de lo que nunca la había oído. No esperaba irme, respondí. No pretendía ser cortante. Solo honesta. Asintió levemente, como si esa respuesta tuviera sentido para él de una manera que no lo habría tenido antes. Supongo que yo tampoco. Hubo una larga pausa. Del tipo que solía incomodarme. Del tipo que solía apresurarme a llenar. Pero ya no. Cometí errores, dijo finalmente. Esperé. Confié en las cosas equivocadas, continuó, me centré en las cosas equivocadas. No era una disculpa completa. No del tipo que se oye en las películas. Pero era lo más cerca que había estado nunca. Debería haberte visto, añadió después de un momento. Esa sí que llegó. No porque arreglara nada, sino porque reconocía algo real. Siempre estuve aquí, dije. Asintió de nuevo, lentamente. Lo sé ahora. No nos abrazamos. No nos convertimos de repente en algo que nunca habíamos sido. Pero algo cambió, respeto. No del tipo que viene de la autoridad, sino del que viene del reconocimiento. Y a nuestra edad, eso importa más. Daniel vino más tarde ese día. Se quedó en el umbral de mi oficina, de la misma manera que yo me había parado en el umbral de mi padre años antes. No sé cómo arreglar esto, dijo. Lo miré por un momento. Luego dije algo que había aprendido por las malas. No lo arreglas todo de una vez. Frunció el ceño ligeramente. Entonces, ¿cómo? Empiezas por decir la verdad, dije. Incluso cuando te cuesta algo. No respondió de inmediato, pero tampoco se fue. Y a veces, ese es el comienzo. No me quedé en el negocio para siempre. Eso sorprende a la gente. Después de todo por lo que había luchado, esperaban que tomara el control, lo expandiera, lo reconstruyera a mi imagen. Pero eso nunca fue lo que quise. Lo que quería era recuperar mi voz. Y una vez que la tuve, me di cuenta de que podía usarla de maneras que no había imaginado antes. Comencé a ser voluntaria en una clínica de ayuda legal local, principalmente ayudando a adultos mayores, personas de mi edad o mayores que se encontraban abrumadas por el papeleo, los contratos o situaciones que no entendían del todo. Personas que habían confiado en alguien y habían sido defraudadas. No daba discursos dramáticos. No les decía qué hacer. Escuchaba. Luego les ayudaba a ver con claridad, porque la claridad es poder. Y es algo que a nadie se le debe negar simplemente porque le enseñaron a permanecer en silencio. Mi padre y yo nos vemos ahora. No a menudo, pero lo suficiente. A veces nos sentamos en su porche trasero, mirando el mismo tramo de jardín en el que jugué de niña. No hablamos del caso. No revisitamos el pasado en detalle. Pero hay un tipo diferente de silencio entre nosotros ahora. No el viejo silencio, no el que está lleno de cosas no dichas. Este se entiende. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la fuerza no siempre se ve como esperamos. No siempre llega temprano. No siempre llega ruidosamente. A veces llega después de años de ser ignorada,
Después de años de pensar que has perdido tu oportunidad, después de años de creer que tu papel era simplemente apoyar a los demás. Y entonces, un día, te das cuenta de que tu voz nunca se fue. Simplemente no la habías usado todavía. Así que, si estás escuchando esto, si alguna vez te has sentido ignorada, subestimada o apartada silenciosamente, quiero que recuerdes algo. Nunca es demasiado tarde para levantarse. Nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Y cuando lo hagas, puede que no recibas aplausos. Puede que ni siquiera sientas la victoria como la imaginabas. Pero sentirás algo mejor. Te sentirás completa.